Hola, las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba vuelven a abrirse. En esta ocasión estaremos conversando con una personalidad de la ciencia en nuestro país. Me refiero al doctor en ciencias José Rubiera Torres, quien es asesor del director general del Instituto de Meteorología en Cuba y vicepresidente del Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial. Para mí, en lo personal, es una gran felicidad poder compartir estos 27 minutos con mi querido amigo Rubiera. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Mariana, de lo mejor. Agradecido por estar aquí en este programa. Usted sabe lo que pasa, doctor, que cuando conversamos con usted, cada palabra que usted dice es una enseñanza. Y yo creo que estos temas es muy importante conocerlos, porque en la medida en que conozcamos, nos podemos proteger, ¿verdad? Así es, justamente. Bueno, como usted es especialista en huracanes, en ciclones, yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué es un ciclón tropical? Bueno, primero hay que decir qué es un ciclón. Ajá. Un ciclón es un sistema meteorológico formado por un centro de bajas presiones y vientos que giran alrededor del mismo. Viene la palabra ciclón de una palabra griega, kiklos, que significa precisamente eso mismo, vientos rotatorios. Ahora, digo que es una palabra genérica porque lleva su apellido. Por ejemplo, hay ciclones extratropicales. En España le dicen borrascas. Otras personas le dicen ciclones invernales porque son lo más típico de una temporada invernal. Esos ciclones extratropicales surgen en tierra, se desarrollan en tierra en los continentes y tienen asociados frentes fríos, frentes calientes y frentes ocluidos. En latitudes bajas los conocemos los frentes fríos. Ahora bien, su energía es una energía que surge de la diferencia de temperatura del aire muy frío y seco que viene al norte del Ártico y de los polos y del aire caliente y húmedo oceánico que está por delante y en el medio los frentes fríos o frentes calientes según sea el caso. Ahora, ese es el ciclón extratropical y el ciclón tropical es muy diferente porque el ciclón tropical surge en los océanos y surge a partir de una atmósfera homogénea, cálida y húmeda. Y su energía la toma del calor del mar, que tiene que tener temperaturas de 26,5 grados en adelante, aunque en algunos lugares pueden ser ligeramente inferiores. Y no tienen frentes, no tienen nada, es un sistema rotatorio completamente. Y ese es el ciclón tropical. Después, ciclón tropical también es genérico porque hay distintas clasificaciones en dependencia de la velocidad que alcancen sus vientos máximos sostenidos promediados en un minuto en el Atlántico, porque en otros lugares del mundo se promedia en 10 minutos. Y entonces ahí surge una depresión tropical si los vientos no sobrepasan de 35 kilómetros por hora, llegan hasta 55, donde empieza en 55 kilómetros por hora la tormenta tropical, o mejor dicho, 65 kilómetros por hora, tormenta tropical, y de 65 hasta 118, la tormenta tropical, pero después de 119, huracán. O sea que es una clasificación en depresión tropical, tormenta tropical y huracán la que se hace en relación con los vientos, sin tener nada que ver con la lluvia y sin tener nada que ver con la marejada, que son otros aspectos negativos también. ¿Y la velocidad? Tampoco tiene que ver para esa clasificación. La velocidad de traslación tampoco. Ya. Tampoco. Hay ciclones tropicales con cualquier categoría, una tormenta tropical, huracán, que pueden ser normales, que pueden ser lentos o que pueden ser rápidos. Ya. Ahora, doctor, fíjese, es interesante porque existen los ciclones, existen los huracanes y existen los tifones. ¿Hay una diferencia entre ellos? Ninguna. Ciclón Ninguna. tropical es general. Ah, Ciclón tropical son los huracanes y son los tifones. Ahora, tifón y huracán. ya. O sea, cuando uno dice un huracán, está hablando de un ciclón. Exacto.
Cuando hablamos de una tormenta tropical, estamos hablando de un ciclón tropical. Ya. Una depresión, un ciclón tropical. Un huracán, un ciclón tropical. Y un tifón es un ciclón tropical también. Ahora, huracán y tifón es lo mismo. Lo que ocurre es que son nombres geográficos. Ya. Porque huracán se le dice en el área del Atlántico, en América, y también en el nordeste del Pacífico. Porque viene de una palabra maya, Uranque, que era el dios de las tormentas de los mayas. Y tifón es exactamente lo mismo, pero en el Pacífico noroeste, noroccidental, Ya. mal de la China, mal de Japón. Y Taifún era el dios de los antiguos chinos de las tormentas. Yo visité hace muchos años la isla de Hainan, en China, y hay un poste totémico en el sur de esa islita dedicado a Taifún, a ese dios. Mire usted. Entonces es un nombre pues que se le puso geográficamente. No ve lo que yo digo, que conversar con usted cada palabra es una enseñanza. Vamos a continuar entonces. ¿Por qué los ciclones, vamos allá a mencionarlo como debe ser, que se forman en el Pacífico avanzan hacia México desde el este y los que se forman en el Atlántico o el Caribe se mueven hacia el oeste? ¿Eso es así o no es así? Bueno, es y no. Ah, Vamos a ver por qué. explíqueme pues. Los que están en el Atlántico tienen todo el océano Atlántico para moverse, empiezan a moverse. Vaya, estamos hablando de los más clásicos, los de septiembre, agosto, que surgen por allá cerca de África, en las islas Cabo Verde, se mueven hacia el oeste. Y entonces eso está rodeando la periferia del anticiclón atlántico, por la periferia. Después vienen las vaguadas en el continente y ahí empiezan a tornarse su movimiento hacia el noroeste, después al norte, después al nordeste, que es cuando se dice que recurvan. En el noroeste del Pacífico, o el nordeste del Pacífico, mejor dicho, muchos avanzan hacia Hawái o cerca de Hawái, pero hay otros que ya recurvan y llegan hasta México. Es igual. Y por último te diría que los tifones avanzan hacia Japón, hacia China, hacia Vietnam, siguiendo igualmente el anticiclón del Pacífico. Claro, claro. Y no hemos hablado del hemisferio sur. Porque Ajá. al hemisferio sur le dicen simplemente ciclones. Australia, por ejemplo, le dicen ciclones. Y se mueven entonces diferente porque están en el hemisferio sur de la Tierra. Pero tienen la misma clasificación de... Es igual. Ya. Pero los vientos son al revés. ¿Cómo al revés? ¿Cómo es eso? Sí, el problema está que hay una ley física, una fuerza que se llama la fuerza de Coriolis, que depende de la rotación de la Tierra. Entonces eso hace que en el hemisferio norte los vientos en los ciclones tropicales giren al revés de las agujas del reloj y los anticiclones a favor de las agujas del reloj. Es un poquito más complejo explicar por qué, pero bueno, si tuviéramos más tiempo lo vamos a explicar. no, pero otro día lo podemos explicar. Sí, eso es una clase casi. Exacto. En el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis es contraria. Por lo tanto, los ciclones tropicales, los vientos giran alrededor del centro de bajas presiones a favor de las agujas del reloj y los anticiclones en contra de las agujas del reloj. Y entonces el movimiento que es hacia el polo, primero es hacia el oeste y después hacia el polo. Recurvan hacia el sur, en lugar de hacia el norte, como hacen en el hemisferio norte. Óigame, esto es complejísimo. Bueno, sí, un poco. Para ustedes, los meteorólogos, poder determinar todo ello, yo creo que es bastante complejo. No, es uno se pararse acostumbra, allí. uno se Sí, acostumbra porque también. claro, pero lo más difícil era cuando estuve en Moscú, en el Centro Mundial de Moscú, en el año 83, la primera impresión al ver un mapa del hemisferio sur es ver todo al revés. Pues claro, después te acostumbras. Claro, Si claro. te acostumbras a estar nada más que en el hemisferio norte, te choca, pero después ya tú sabes que es así. Ah, ya. Todo es cuestión de costumbre y del conocimiento. De por conocimiento, supuesto. claro. Bueno, doctor, con mucha frecuencia, ya cuando se acerca la temporada ciclónica o dentro de la propia temporada ciclónica, se escucha que ustedes los meteorólogos dicen el ciclón no es un punto determinado, hay que tener en cuenta que tampoco es el ojo, es un conjunto de aspectos que hay que tener en cuenta, porque a veces la persona dice, ya pasó el ojo, y de momento usted ve
que está cayéndose el mundo. Que explíquenos eso, que yo creo que es muy importante. Bueno, Es un ciclón tropical, y voy a tomar el huracán, porque Sí. el huracán ya sí. es el ciclón tropical maduro, bien formado. Y el más y tiene agresivo, todos ¿eh? los El más elementos. agresivo, doctor. Claro, Claro, es más ¿eh? fuerte. Tiene varias partes. Primero el ojo. El ojo es interesante porque ahí están en la periferia del ojo los vientos huracanados más fuertes. También ahí hay otros elementos de tormentas severas, de elementos muy destructivos asociados al viento. En el ojo hay calma. O sea que el ojo es importante porque si va a pasar el ojo por una localidad, primero hay una gran destrucción. Después sale el sol, deja de llover, si es de noche se ven las estrellas, no hay nubes. Y entonces las personas que no saben pueden decir, ya pasó. No, detrás viene la segunda parte del ciclo del ojo. Y ahí puede estar tan fuerte como antes o más o igual. O sea que es destructivo igual. Esa es la parte del ojo. Después tenemos que el cuerpo del huracán avanza haciendo una franja de cientos de kilómetros. Puede tener una influencia en dependencia de chiquitos y más grandes. Algunos tienen un diámetro pequeño, otros puede llegar hasta 300 kilómetros. Y entonces está el mare magnum de vientos, no solo los vientos, está además la lluvia, un factor importantísimo por las inundaciones que causa. No solamente la lluvia es un factor peligroso, el mar, la surgencia, que es una sobrelevación del nivel del mar de varios metros, que penetra con el ojo y hacia la derecha hasta unos 180 kilómetros, y después las parejadas por el flujo de aire que trae mar, que la penetra tierra adentro. Por eso es que a la derecha, de por donde penetra en tierra un huracán, cientos de kilómetros de elementos peligrosos. Con el Ian Batabanó, el agua llegó hasta el pecho de las personas. Y no fue por la marea de tormenta, porque la marea de tormenta estaba un poco más cercana al centro, ya Batabanó está un poquito más lejos. Pero sí por el flujo de aire que arrastraba toda esa agua del Golfo de Batabanó. Y después están las bandas espirales, que son las bandas de alimentación, donde hay tormentas eléctricas, puede haber lluvia fuerte y también puede haber viento fuerte. Y hay quien dice que no hay rayos en un huracán. En un huracán hay rayos. Sí, hay rayos y son peligrosos. ¿Cómo no? Claro. Yo creo que en otro momento yo quisiera preparar con usted un tema que tiene que ver con las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas y los rayos, pero eso será en otro momento. Fíjese, usted me dice la parte derecha. La izquierda no tiene esa connotación, ese problema. La tiene, pero en menor medida. Ya. Porque a la parte derecha, y estamos hablando siempre en el hemisferio norte, Sí, claro, claro. se suman la velocidad de traslación del sistema con los vientos. Y a la parte izquierda se restan. Y además la confluencia del viento no es tan amplia como en la derecha, de viento y de humedad, de masa de aire húmedo. Por lo tanto, al haber menos en el lado derecho, los fenómenos son un poco menores. Claro. Pero también hay que tenerlos en cuenta. Pero también hay que tenerlo en cuenta porque también son peligrosos, sobre todo mientras más cerca del centro se esté. Yo le pregunto eso porque a lo mejor puede ser que lamentablemente este huracán atraviese por el centro del país y las personas piensen que solo es la parte derecha la que va a estar afectada y no la izquierda. La izquierda también, lo que pasa es que a la derecha es mucho peor. Ya. Bueno, yo imagino que haya muchos estudiantes que estén preuniversitarios, que les interese el tema de la meteorología, pero que por alguna razón pues estudien física, estudien matemática, estudien otras especialidades en las universidades. ¿Cuáles son las carreras, las especialidades que tienen vínculo con la meteorología, además de la propia carrera de meteorología? Bueno, es que la carrera de meteorología es una rama de la física. Es la física que usted atmosférica. aclare eso. Física atmosférica. Por lo tanto, el que vaya a estudiar meteorología se va a enfrentar a una física que en el tiempo que yo estudié, porque yo empecé a estudiar física en la universidad, y cuando Usted llegué, estudió física, ¿no? Y después empecé a estudiar física, porque no
había en ese año curso de meteorología. Cuando me enteré que lo había, le dije, me voy para meteorología, yo estaba en segundo año de física, fui a meteorología, y era física, y tenía 2 asignaturas de física que no tenía la física en su carrera de licenciatura. Por eso le digo que es más física que otra cosa. Y matemática. Con los modelos, ¿eh? Matemática, sobre todo el que sabe de cada modelo, es matemática pura. Y física también. Y está también la geografía. O sea que hay varias ciencias que son fundamentales. ¿Y la computación? Pero está la química. ¿Y la computación? También. Programadores hacen falta, ¿eh? Bueno, cuando yo estudié no existía eso, Claro, pero claro. ahora sí. Estamos hablando ahora, doctor. Estamos hablando ahora. Ahora sí. Ahora el que no sepa, bueno, yo aprendí solo, tuve que aprender. Tuvo que aprender, claro. Se aprende. O sea que confluyen un grupo de especialidades Exacto. para, digamos, para analizar este fenómeno meteorológico que se viene Y acercando. en dependencia de la especialidad, Ya. priman más uno que el otro. Por ejemplo, la química es importante para la química atmosférica, Ya. la contaminación atmosférica. Qué bien. El clima, hay otros aspectos que son más importantes. El que se dedica a la modelación numérica, matemática y física pura. Es Por lo decir, tanto, doctor, que cuando se da el parte meteorológico, y vamos a quedar un momentico allí, ahí confluyeron un grupo de especialidades para analizar qué es lo que va a suceder. sí, el Explíqueme pronóstico eso, ¿eh? del tiempo Sí, es dígame. una actividad muy colectiva. Sí. Porque, bueno, vamos a hablar del meteorólogo que se llama sinóptico. Ajá. Se llama sinóptico porque antiguamente en los mapas se ploteaban los elementos de la estación meteorológica, de las observaciones, en una pequeña zona del mapa alrededor de la estación que no sobrepasaba 1 centavo. Y por eso era algo sinóptico, estaba sintetizado ahí. Exactamente. Y de ahí empezaron a llamarse meteorología sinóptica. Hoy en día es la meteorología de pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es algo muy especial porque engloba muchas cosas. En primer lugar, engloba a los modelos numéricos. No 1, ni 2, ni 3, todos los que tenga a mano, porque son modelos guía. Nadie usa un modelo para pronosticar, lo usa todos. Sí. Y todos con el conocimiento y la experiencia del especialista, que es el que toma la decisión. La decisión es del hombre, Del meteorólogo. del meteorólogo. Y también del colectivo, porque Claro. hay un especialista en satélite, un especialista en radar, un especialista en modelos. Bueno, todos dan su opinión, Claro. pero alguien tiene que tomar la decisión. Y Entonces, ese es el meteorólogo jefe, Entonces, el que toma la decisión. Entonces, doctor, fíjese, para ya adentrarme bien, pues es que me apasiona tanto conversar con usted, pero bueno, estoy segura que usted también está interesado en lo que estamos hablando aquí. Cuando ustedes dicen, porque los modelos de pronósticos indican y salen varias rayitas así, esos son Porque varios... son diferentes soluciones, Ya, diferentes soluciones. Nadie se va con una, porque ningún modelo es exacto, ninguno, ni los mejores. Y entonces, ¿quién sabe? Porque hoy en día, yo me maravillo muchas veces porque en internet están todos los modelos. sí. Está el GFS norteamericano, está el del centro europeo, que son los mejores del mundo ambos, pero hay muchos otros, está el ICON alemán, está... hay muchos, y Cuba también los tiene. Claro. Entonces, se ponen en internet y entonces se empieza a decir, no, tal cosa, y sobre todo con muchos días de antelación. ¿Cuál es el problema de los modelos? A ver, ¿cómo funcionan los modelos? A ver, explíqueme eso. Yo siempre he sido muy interesada en Bueno, eso. es muy interesante. Tú tienes aquí un área geográfica. En esa área geográfica amplia, tú tienes estaciones meteorológicas. Sí, como en Cuba que tenemos No varias. la tienes en todos los lugares, en los océanos no las hay. Por supuesto. A no ser que haya un buque que lo... Claro. Pero no las hay, o un avión, pero no las hay normalmente. En tierra hay mucho más, y no en toda tierra. Si ves el mapa con las estaciones meteorológicas, verás que el continente norteamericano tiene muchas, Sudamérica no tiene tantas, Europa está lleno, África está vacía. Lamentablemente. ¿Entiendes? Lamentablemente es así. Así. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a inicializar un modelo de pronóstico, tú necesitas una rejilla de datos. Rejilla quiere decir puntos a cada tantos kilómetros, mientras más cercana esté uno de otro, más exacto es.
pero tienes que llenar esa rejilla. Ahí está el primer error. Que como tú no tienes estaciones en todos lados, tienes que interpolar y extrapolar para buscar valores donde no los tienes. Ese es el primer error. Después, para cada uno de esos puntos, tú tienes que aplicar las ecuaciones de la termohidrodinámica y ecuaciones de estado. Tienes que varias cosas en dependencia del tipo de modelo que tú tengas, diferencias entre mar y tierra, montaña, elevación, todo. Para cada uno de esos puntos, aplicar eso. Eso pueden hacer las computadoras, por eso es que sin computadoras no se puede hacer. Claro. Y para cada uno de esos puntos del mapa, que puede tener miles, tú dices, para 1 segundo, para 2 segundos, para 3, para 1 minuto, para 2, para 3, 60, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 4 días. Entonces, no solamente hay errores de los datos iniciales, sino que cada vez que tú haces un brinco de esos, estás sumando errores. Por lo tanto, los modelos, los mejores del mundo, funcionan muy bien hasta 5, 6, 7 días. A los 14 días se perdió la noción de la realidad. No sirven para nada. ¿Y hay que empezar otra vez? No, es que eso se hace cada 6 horas. Ya. Es que eso se va reiterando. Por eso es que lo que se tiene que hacer es ver la tendencia de los modelos. Por eso es que eso son hay que estarlo estables. vigilando siempre. Exacto, siempre. Son estables, van repitiendo lo mismo. O no, una vez dicen una cosa, otra vez dicen otra. No, ese no sirve. Entonces, el meteorólogo que tiene ese conocimiento. Qué bien. Y ya a partir de 14 días, a veces te ponen, yo me maravillo, a veces hay lugares ahí que dicen pronóstico de 1 mes. Eso es, Imposible casi. hablando de una palabra así sencilla, basura. Porque más allá de 14 días se pierde la realidad totalmente. Ya. 10 días, muy malo. Ya todavía 7 días se va aproximando. 24 horas, muy bueno, 12 horas, excelente. Sin hablar de 6, que es prácticamente El idóneo, vaya. exacto. Por eso es que hay que ver los modelos uno detrás del otro, las diferentes corridas, las diferentes soluciones, y después comparar un modelo con otro. Qué bien. Porque todos no son iguales. La física con que está construido tiene diferencias. Claro. Por lo tanto hay que ver coincidencias. Coincide el europeo y el norteamericano. Qué bueno, quiere decir que hay mayor confiabilidad. No coinciden. No, entonces hay que tomar eso Hay que investigar suma con más cautela. profundidad. Claro, hay que esperar un poco más de tiempo. Yo le digo, doctor, que es muy sencillo cuando se para ahí el meteorólogo a explicar, pero mire todo lo que todo esto trae. Y yo le quiero hacer una pregunta, que ahora de momento escuchándolo. ¿Por qué la temporada ciclónica se dice que empieza en junio y termina en noviembre? Que fíjese, leí en algún momento que posiblemente iba a empezar en mayo o algo así. Explíqueme eso, ¿por qué? El 15 de mayo empieza en el nordeste del Pacífico. Ya. Aquí en el Atlántico, la cuenca atlántica, Caribe, Golfo de México, 1 de junio a 30 de noviembre. ¿Por qué razón? Porque es la época del año en que mayor cantidad de ciclones tropicales existen en esta zona geográfica. Que hay huracanes en diciembre, los hay. En enero, los hay. En marzo, los hay. No hay ningún mes del año Que escape. que esté exento. Lo que pasa es que puede haber uno cada X tiempo. Por ejemplo, el huracán Alice de 1955, categoría 3, azotó las Antillas Menores el 1 de enero de ese año. ¿Qué amanecer de año? Muy raro, rarísimo, a lo mejor pasan cientos de años, no vuelve a ocurrir. Pero puede ocurrió, suceder. puede ocurrir. O sea que nos tenemos que concentrar en esa etapa, pero Esa sin etapa olvidar. es la que más tiene. Por tanto, el centro de pronósticos de cualquier lugar, en este caso en Cuba, es el año entero está vigilando, ¿verdad? Todo el Exacto. mundo, todo el año. No solo por ciclones, porque vienen frente frío, Sí, claro, porque vienen por otras tormentas razones, eléctricas, porque claro. vienen otras cosas. Claro, exactamente. Y además, no es lo mismo en otros lugares del mundo. En el hemisferio sur es al revés. Exacto. ¿Me entiendes? Claro, claro. Porque las estaciones están, Exacto. el ciclón tropical está más asociado a la estación veraniega y Claro, por el, otoñal. ca- por el calor Es por la energía por que la está energía en el mar, que está en el mar. acumulado. En el verano
porque la hay y todavía el mar, con la gran capacidad calorífica que tiene todavía calor en la etapa otoñal. Fíjese si es cierto, como siempre, lo que usted está diciendo, que en este mismo año 2022, para la región nuestra, para nosotros específicamente, no hubo ciclón ni en julio, ni en junio, Bueno, ni en agosto. vamos a hablar del 2022 porque la conferencia de puertas abiertas se basa precisamente en eso. Ajá. Es interesante porque esta temporada del 2022 es una temporada que estaba bajo la égida de la niña. Una niña prolongada de los 2 últimos años, las 2 últimas temporadas, y que esta es la tercera temporada con la niña. Sí, porque el niño no está saliendo últimamente. En estos días, o sea, en este periodo ha habido la niña. Es la niña, Cosas sí. un poco raras, pero ha ocurrido. Y se mantiene la El niña. género ahí se quiere imponer, yo creo, doctor. Puede ser. También. Puede ser. Bueno, el caso es que con la niña Sí, va una temporada ciclónica activa. claro. Por eso es que todos los modelos de pronóstico de temporada ciclónica daban un comportamiento activo, 17, 18, 16. ¿Qué ha pasado? Ha habido algunas cosas que no son la niña que han estado actuando. Porque esos modelos no toman todo lo que... La atmósfera es muy rica, Ay, sí. es muy amplia. Junio y julio se puede decir que fueron bastante normales porque son meses de poca cantidad de ciclones tropicales. Pero desde mediados de julio, incluyendo todo el mes de agosto, hubo una ausencia total de ciclones tropicales. Históricamente hablando, agosto, con 0 ciclones, marcó un hito. Y entonces septiembre tuvo un resurgir. Septiembre fue un mes en el cual fue activo. También hubo mucho calor, ¿eh? También hubo calor, pero bueno. ¿Pero por qué cosa es eso? En primer lugar, en estos primeros meses y sobre todo segunda quincena de julio y el mes de agosto, habían vientos fuertes en la atmósfera superior, lo que llamamos cizalladura alta. Quiere decir una diferencia entre los vientos superficiales y los vientos a 10-12 kilómetros de altura. Eso ocasiona que la columna vertical necesaria se rompe, no se puede establecer. Y además hubo otro aspecto. Hubo el polvo del Sahara con aire seco. Y con el aire seco Claro. no puede haber lluvia. Y por lo tanto es un factor inhibidor. En el mes de septiembre, la cizalladura, bueno, el polvo del Sahara menguó, la cizalladura menguó un poco y surgieron ciclones tropicales. Hasta ahora, la primera parte de octubre. ¿Y qué nos espera en noviembre? Después del 15 de octubre ha estado todo tranquilo hasta ahora. Sí. ¿Cuál es el balance que pudiéramos decir? Hasta el momento. 11 ciclones tropicales con nombre. Promedio histórico 14. De 19, del 1991 hasta el 2020. 14. 6 huracanes y 3 de gran intensidad. ¿Cuántos ha habido? 11. 6 y 2, que fueron los de gran intensidad, Fiona e Ian. Pero fíjate que eso está por debajo Exactamente. del promedio histórico. Por lo tanto, la temporada hasta este momento no es activa. Es de poco activa a normal. Pero hay un elemento. ¿Nos espera algo en noviembre? ¿Eh? Ahora vamos a hablar de eso. vamos a llegar a noviembre. Ha habido otro factor también que se usa para medir la actividad, que a mí me gusta mucho más, que es el índice ACE. ACE quiere decir Accumulated Cyclonic Energy, o sea, energía ciclónica acumulada. Ese índice de energía acumulada marca verdaderamente el poder, la actividad ciclónica. ¿Por qué razón? Porque es la sumatoria, la suma de las velocidades de vientos, de tormenta tropical y huracán, por el número de horas que ha estado soplando durante toda la vida de ese determinado sistema tropical. De modo que si hay un huracán muy fuerte, pero duró muy poquito,
aporta poco. Claro. Sin embargo, si hay uno que a lo mejor es menos fuerte, pero abarca varios días, aporta más. Entonces, si vamos a ver ese índice, hasta este momento, en la, digamos, mediados de octubre, en la actual temporada ciclónica del 2022, el promedio sería 107 unidades. Pero hemos tenido 88. No. Quiere decir que está bien por debajo Podemos de librar los entonces. promedios, y posiblemente esta temporada, si no pasa nada más en noviembre. ¿Noviembre qué pasa? Noviembre es un mes que también está dentro de la temporada ciclónica. Sí, sí, claro. Y no olvidar que en el 2020 tuvimos a 2 huracanes de A gran 2. intensidad en el Caribe, azotando a Centroamérica. Así mismo. Incluso uno pasó por Cuba, que fue ETA. Eta. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de que estamos en temporada ciclónica todavía, hasta que nos llegue el día 30 de noviembre. Después pudiera ocurrir, pero es mucho más raro. Claro, claro. O sea que son las perspectivas que vemos, hay que observar. Es posible que tengamos algunos, no Claro. se puede descartar. Sí, sí, sí. Esto no es que sí o que no. Hay que estarle dando vigilancia. Es que y- hay que estar en la vigilancia. Exacto, exacto. Bueno, yo quiero terminar con una pregunta, doctor, que a mí me parece que es muy importante, que es sobre la protección. Bueno, ya se ha dicho aquí, lo sabemos, pero usted lo ha enfatizado muy bien, la peligrosidad que pueden tener los ciclones, sobre todo si llega a ser un huracán en las diferentes categorías y todo ello. Pero los expertos y la ciencia constantemente está anunciando la necesidad que tenemos de conocer para evitar que estos eventos meteorológicos extremos se conviertan en un desastre, que es lo que después paraliza a cualquier país, porque no hay corriente eléctrica, en fin, todo lo demás. ¿Qué usted recomienda? Bueno, yo que he estado trabajando este campo ya por muchos años, puedo decir con propiedad que la información es una herramienta importantísima. La información, que la población esté informada de dónde está, por dónde va, qué vientos tiene, qué perspectiva de desarrollo tiene, cómo va a llegar, con qué intensidad. Eso es un gatillo para la acción. Exacto. Si la gente no tiene la conciencia, cuando estamos hablando de la gente, estamos hablando no solo de la población, sino de los decisores. Sí, 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 claro. Si no hay la conciencia de lo que viene arriba, usted no se puede proteger bien. Usted tiene los planes en primer lugar de protección, de reducción de riesgo, hay que tenerlos Y usarlos. y usarlos, por supuesto. Eso es lo primero. Pero después, ya a la concreta, cuando viene el ciclón tropical a azotarle, la información es importantísima porque va preparando las mentes. Yo digo que con 3 días de buena información y de buena ejecución hay, incluso con 2 días, Pero si se hacen las cosas bien, hay una protección. Y bueno, protección primero de la vida humana. Ay, sí, La vida humana no se puede reproducir, simplemente se pierde y ya. se perdió. Un televisor, un refrigerador, un bien, es malo perderlo y mejor protegerlo. Pero si se pierde, Se con recupera el tiempo se en recupera. algún momento. Claro. O sea que en eso, a eso está. Y sobre todo las medidas de prevención. Cuando usted está en un huracán, usted no puede salir a la calle. Está todo volando. Está volando desde un zinc hasta una rama de un árbol hasta un bloque. Le puede dar por la cabeza y matarlo. Exacto. Los lugares bajos donde no hay inundación por el mar o por la lluvia, Hay que al lado de un evacuarse. río, hay que evacuarlo. Y hay que mantenerse en un recinto, en una casa, donde haya condiciones de protección. En Cuba, una gran parte de las casas son de mampostería. Entonces, que no siempre ocurre en nuestra área geográfica. Muchas casas son de madera o de elementos un poco más modernos, pero muy débiles. Hay casas que pueden resistir. ¿Cómo no? Por lo tanto, hay que tomar un plan, implementar todas las medidas de defensa civil
que estén en los planes, en la reducción de desastres, haciendo las cosas que antes se pueden hacer. Porque digamos, usted tiene que tener de estúpido los tragantes porque así evita inundaciones. Exacto, pero eso antes que empiece la temporada. No, mucho antes. Eso es en toda la temporada, desde el inicio hasta el final. Efectivamente. Pero además en el invierno puede haber lluvia fuerte también. También. Y podar los árboles. Y podar los árboles. Claro. Podar los árboles. Porque si no, los árboles se caen arriba de las calles, de las carreteras, de los tendidos eléctricos. Todo se hace es más fácil destruir. Y cuesta más después. Y cuesta más. Siempre cuesta más en esos casos la no prevención. Efectivamente. Bueno, yo le agradezco muchísimo que usted haya participado en estas puertas abiertas de la Academia de Ciencias de Cuba. Y quisiera volver a conversar con usted quizás el próximo año sobre otros temas que nos quedaron pendientes, quizás antes que empiece la temporada ciclónica, para hablar de ella, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, pues ya usted sabe, todo el interesado en los temas que el doctor Rubiera acaba de comentarle, dudas, inquietudes, puede escribir a nuestro canal de YouTube que está ahí en pantalla para conversar con él y que él pueda aclararle aspectos que están muy relacionados con los ciclones en Cuba, en la América y en el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Cerramos las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba.